Vamos a corregir los ejercicios de física cuántica. El primero decía, se sabe que no se pueden extraer electrones de cierto metal cuando se ilumina con luz verde. ¿Se logrará si se usa luz roja en lugar de luz verde? Bueno, pues vamos a ver. Recordemos un poquito el espectro electromagnético, ¿verdad? Que lo teníamos aquí. Decía que con luz verde no se puede. Decíamos, aquí está el azul, ¿verdad? Aquí está el azul. Aquí está el verde, más o menos entre medias del azul y del rojo. Verde y por aquí está el rojo, ¿vale? La frecuencia del azul es más grande que la frecuencia del verde y a su vez esa es más grande que la frecuencia del rojo. Y para poder extraer un electrón del metal necesito una energía que es el trabajo de extracción, ¿verdad? Que es H por F0. Me dice, con verde no puedo. Bueno, pues con rojo podré menos, porque si la frecuencia del rojo es más pequeña que la del verde, pues obviamente la frecuencia del rojo no va a llegar a la frecuencia umbral necesaria. Recordad que este listado que tengo aquí de frecuencias también es un listado de energías. El azul tiene más energía que el verde y el verde tiene más energía que el rojo. Energía azul, energía verde, energía rojo. Si con la energía del verde no puedo, con la del rojo que tiene menos, pues menos todavía, ¿vale? Trabajo de extracción, H por F0. Bueno, pues todos estos razonamientos podéis arguir para decir que no es posible. Vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, que vamos a ponerlo aquí, dice, indica si es verdadero o falso. Si F0 es la frecuencia umbral de un metal puro, el efecto fotoeléctrico solo se presenta si lambda es menor que lambda sub 0. A. Lambda menor que lambda sub 0. O B. F menor que F sub 0. Bueno, y C. F igual que F sub 0. Bueno, si lambda es menor que lambda sub 0, ¿esto qué significa? Esto significa que como la velocidad de la luz, la frecuencia y lambda están relacionados, pues la frecuencia F será la velocidad de la luz partido por lambda. Y la frecuencia F sub 0 será la velocidad de la luz partido por lambda sub 0. Y como lambda es más pequeña que lambda sub 0, pues eso significa que la frecuencia es mayor que F sub 0. Si la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, entonces aquí es que sí hay efecto fotoeléctrico. Si hay efecto fotoeléctrico, luego el efecto fotoeléctrico se va a presentar efectivamente si lambda es menor que lambda sub 0. Si la frecuencia es menor que la frecuencia umbral, aquí está claro que no hay efecto fotoeléctrico. No hay efecto fotoeléctrico. Voy a poner eso para abreviarlo. Ahí arriba sí había y ahora no hay efecto fotoeléctrico. Así que esa no es verdadera. Y luego, esta de aquí, aquí sí hay efecto fotoeléctrico, pero la pregunta que me hacía es si solo se presenta. Y bueno, pues esto tampoco es verdad, ¿no? Porque aquí habría efecto fotoeléctrico, pero también lo habrá si la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral. Así que, pues esta también sería falso, pero por otra razón. Aquí sí hay efecto fotoeléctrico, pero no es la única frecuencia posible para la que hay efecto fotoeléctrico. En realidad, aquí para que esto fuese totalmente correcto en el apartado ahí tendría que haber un mayor o igual y por lo tanto aquí tendría que haber un mayor o igual también. Menor o igual en la longitud de onda o mayor o igual para las frecuencias.
ya que si no tampoco sería estrictamente exacto lo que me dicen. Vamos con el siguiente ejercicio, para eso tenemos que pasar una hojita. Bien, ejercicio número 3. Vamos a ver qué nos pide. La emisión de fotoelectrones en una célula fotoeléctrica depende A, de la intensidad de la luz incidente, B, de la frecuencia de la luz incidente, C, de la distancia entre los electrodos y D, de la naturaleza de la célula. Si recordáis el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Que lo teníamos por aquí más o menos explicado, pues recordamos que el efecto fotoeléctrico dependía de la frecuencia umbral y esa frecuencia umbral dependía del tipo de metal que poníamos en el electrodo, así que depende de esas dos cosas. Y por lo tanto, de las cosas que ahí me dice, de A no depende, de B, que era la frecuencia de la luz incidente, de eso sí que dependía, de C, que es la distancia entre los electrodos, en principio no depende, al menos si entre los electrodos hay vacío, pues no va a haber nada que pare los electrones, y del apartado D, de la naturaleza de la célula, pues de eso sí que depende. Recordad que aquí que me hablaba de la intensidad lo que me va a variar es el número de electrones que se desprenden, pero solo si la frecuencia es suficiente para producir el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Bueno, pues vamos con otro. Ejercicio número 4. Dice, para observar el efecto fotoeléctrico es mejor hacer incidir sobre el metal luz ultravioleta de 360 nanómetros que luz roja de 700 nanómetros. Pues por la misma razón que explicamos en el primero de los ejercicios, ¿no? Si aquí tengo la luz azul, aquí tengo la luz verde, aquí tengo la luz roja. Recordad que la luz azul andaba sobre los 400 nanómetros, la luz roja andaba sobre los 750 nanómetros, por aquí estaría el ultravioleta, ¿verdad? Pues si hago incidir luz ultravioleta de 360 nanómetros, pues la frecuencia asociada a esta luz ultravioleta pues es más grande que la frecuencia asociada a la luz roja de 700 nanómetros. De tal manera que cuanto mayor sea la frecuencia, más fácil será superar a la frecuencia umbral. Si el trabajo de extracción era h por f0, si f0 es la frecuencia necesaria, al menos la mínima frecuencia necesaria para extraer un electrón, pues cuanto mayor sea la frecuencia con la que ilumino, más fácil será. Como la frecuencia del ultravioleta es más grande que la del rojo, pues es más fácil arrancar electrones con luz ultravioleta. Vamos con el siguiente ejercicio, no sin antes crear una página nueva. Bien, ejercicio número 5. El ejercicio número 5 explica cómo la medida de la tensión negativa a la cual dejan de llegar los electrones al electrodo negativo para cada frecuencia permite conocer la energía máxima de los fotoelectrones emitidos y cuánto vale esa energía. Bueno, pues recordad que los electrones salían, ¿verdad?, de aquí. Este electrón salía, se movía hacia allá, y si aquí tenía cargas negativas, ¿verdad?, si la tensión estaba colocada de tal manera que esta era la polaridad, pues los electrones eran repelidos por la placa y dependiendo de la diferencia de potencial que yo establecía aquí, pues podría ser capaz de detenerlos. Los electrones salían de aquí con una energía cinética que era un medio de la masa por la velocidad máxima con la que salían esos electrones al cuadrado, y para que no llegaran al otro lado, pues eso tendría que coincidir con la energía potencial, que sería E por V, la tensión mínima necesaria para que los electrones no lleguen, ¿no? Así que esta es la relación que tienen. Un medio de la masa del electrón, ¿verdad?, con 1 por 10 a la menos 31 por la velocidad máxima con la que salen esos electrones al cuadrado sería igual a la carga del electrón E, 1,6 por 10 a la menos 19 por la diferencia de potencial mínima, que sería la que sería necesaria para que los electrones no llegaran al otro lado. Ejercicio número 6.
Dice, recuerda las leyes de emisión de la radiación de un cuerpo negro y calcula el intervalo de variación de la longitud de onda correspondiente a un intervalo de variación de la temperatura comprendido entre 5.000 y 10.000 Kelvin. Es decir, yo voy a variar entre 5.000 Kelvin y 10.000 Kelvin, ¿verdad? Y bueno, pues tengo que ver cuál es la variación de longitudes de onda que hay ahí. Esto sería el apartado A. Bien, aquí tengo que aplicar la ley de Bien. Si volvemos aquí a la teoría, recordáis que teníamos juntas las leyes de Stefan Boltzmann y la de Bien, ¿no? Por lo tanto, la longitud de onda a la que se emite el máximo de radiación, pues vendría dado por 2,897 por 10 elevado a menos 3 dividido por la temperatura, que en este caso son 5.000 Kelvin. Y la de la otra temperatura, lambda máxima, bueno, esta es lambda máxima a 5.000 Kelvin, ¿verdad? La otra será lambda máxima a 10.000 Kelvin. 5.000 Kelvin y 10.000 Kelvin, que sería la misma expresión, 2,897 por 10 elevado a menos 3, en este caso dividido por 10.000, ¿verdad? Bien, lo hacemos en un momentito con la calculadora. 2,897 exponente menos 3 dividido por 5.000, pues esto es una longitud de onda máxima de 579,4 nanómetros, ¿vale? Y para la otra, pues es justo la mitad, es decir, 289,7 nanómetros. Que esto de aquí está en la zona más o menos del verde, ¿verdad? Vamos a comprobarlo de todas formas, porque lo mismo estoy exagerando un poquito. ¿Dónde estás? Aquí. 579, vamos a estar más bien en la zona del amarillo, ¿no? Así que, bueno, pues zona del amarillo. Cambiamos, a ver si soy capaz de borrar este verde y pongo amarillo. Zona del amarillo. Y los 300 y pico, no llega a 300 nanómetros, pues esto estaría en la zona del ultravioleta. Ultravioleta. Bueno, pues eso sería, aunque ultravioleta me ha salido sin R, más bonito. Ultravioleta. Vale, eso sería el primero de los apartados que me pide y me pedía otro, creo. A ver si vemos cuál era. B, el intervalo de temperatura al que debe calentarse el cuerpo negro, de forma que la longitud de onda a la cual su emisión es máxima esté en el intervalo de 360 nanómetros a 780 nanómetros. Bueno, pues esto es lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora me da las lambdas en vez de darme las temperaturas. Pues lo mismo, la temperatura sería para la longitud de onda de 360 nanómetros, sería 2,897 por 10 elevado a menos 3, dividido por, he dicho 360 nanómetros, que son 360 por 10 elevado a menos 9 metros, y esto es, pues, un segundito que lo vemos, esta cantidad de aquí, dividida por 360 exponente menos 9, pues esta sería una temperatura de 8.047 Kelvin, y para la otra pues sería 2,897 por 10 elevado a menos 3 dividido por, y la otra eran 780 nanómetros, ¿no? Pues 780 por 10 elevado a menos 9, cambiamos ese 360 por 780 y estos son 3.714 Kelvin. Así que esas serían las temperaturas que se corresponderían a esas longitudes de onda que me dice por ahí, ¿no? Y por fin me dice a qué temperatura debería estar el cuerpo negro para emitir 1 kilovatio por metro cuadrado. Bueno, pues eso es el apartado C, y para eso pues tendré que usar la otra
ley, la ley de Stefan Boltzmann, que me decía que esto era sigma por la temperatura cuarta, ¿no? De tal forma que aquí la temperatura pues será la raíz cuarta de W partido por sigma. Bien, es la raíz cuarta de... y me decía que era... Bueno, voy a poner el valor de sigma, que es 5,6687 por 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 8, y esto era donde ponía un kilovatio, que son 1000 vatios por metro cuadrado, ¿no? Pues aquí pondríamos 1000 vatios por metro cuadrado. ¿Y cuánto valdría T? Pues vamos a verlo en un momentito. Sería raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 1000 dividido por 5,6687 exponente menos 8. Esto vale 364 Kelvin. Esa sería la temperatura que me están pidiendo. Y nada, pasamos al siguiente ejercicio, que será el número 7, ¿verdad? Ejercicio número 7. Bueno, este le tengo hecho aquí, si no tenemos que andar con la calculadora arriba y abajo, ¿verdad? Y dice lo siguiente: si un cuerpo negro se enfría de modo que su emisión desciende en un 10%, ¿en qué porcentaje desciende su temperatura? Bueno, ¿qué significa que la emisión desciende o se enfría de tal manera que su emisión desciende un 10%? Pues si al 100% le quito un 10%, me queda un 90%. Es decir, la intensidad que voy a tener al final, ¿verdad? Pues será la intensidad que tenía al principio multiplicado por 0,9. Esa será la intensidad que tendré al final. ¿Cuál será entonces la temperatura que tenía al principio? Pues la temperatura será la raíz cuarta, ¿verdad?, de la intensidad que tenía al principio partido por sigma. ¿Y cuál será la temperatura que tendré al final? Esta es la que tengo al principio, ¿no? ¿Cuál será la temperatura al final? Pues la raíz cuarta de la intensidad, que es 0,9 por I partido por sigma también. ¿Y qué relación tendrán estas temperaturas? Pues si divido una entre otra, me quedará que la temperatura inicial partido por la temperatura final será, bueno, pues al hacer esta división, la I se me va a ir con la I, la sigma se me va a ir con la sigma, y me va a quedar 1 partido por la raíz cuarta de 0,9. Por lo tanto, la temperatura final debería ser la raíz cuarta de 0,9 veces la temperatura inicial. ¿Cuánto es la raíz cuarta de 0,9? Decía yo que no iba a coger la calculadora, pero sí que la voy a coger porque veo que lo tengo hecho de otra manera, y ya que lo he empezado a hacer así, pues vamos a hacerlo de esta manera. Raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 0,9, pues esto sale 0,974 veces la temperatura inicial. O lo que es lo mismo, la temperatura final es el 97,4% de la temperatura inicial. Luego, ¿cuánto ha disminuido la temperatura inicial? La temperatura inicial ha disminuido lo que falta al ser 97,4 para ser 100. Es decir, ha disminuido un 2,6%. Eso es lo que ha disminuido la temperatura inicial. Bueno, aquí lo tenemos hecho de otra manera, pues básicamente lo mismo, y es un 2,5996, 2,6%, un poquito más de lo que me daban en realidad aquí en la solución, ¿verdad? Bueno, ejercicio número 8. El ejercicio número 8 me dice: sobre una lámina metálica se hace incidir luz ultravioleta de 100 nanómetros. Bueno, pues ya tengo que la longitud de onda es de 100 nanómetros. Y
Y me dice que calcule con qué velocidad se desprenden los electrones del metal, velocidad de los electrones, será la velocidad máxima, ¿no? La que calculamos en el efecto fotoeléctrico, sabiendo que el trabajo de extracción del material es 10 a la menos 18 julios. Trabajo de extracción es 10 elevado a menos 18 julios. Bueno, este también le debo tener hecho por aquí en algún sitio. Era el 8, ¿verdad? Bien. Recordamos, la energía cinética máxima era H por F menos H por F0. Esto de aquí es el trabajo de extracción, es decir, esto de aquí, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hacer las cuentas, a ver cuánto vale esa energía cinética máxima. Vale H, que es la constante de Planck, 6,624 por 10 elevado a menos 34. Recordad que esto os lo daba, o os lo tienen que dar, ¿verdad? Selectividad, no es necesario que os la aprendáis de memoria. La frecuencia de la luz incidente me ha dado la longitud de onda. Pues bueno, si me hubiera dado la frecuencia ya lo tendría, pero como me da la longitud de onda la tengo que calcular aparte. La frecuencia es c partido por lambda, ¿verdad? Es decir, 3 por 10 a la 8 dividido por 100 nanómetros, que es 10 elevado a menos 7 metros. ¿Y esto cuánto es? Pues 3 por 10 elevado a 15 hercios. ¿Qué es lo que tengo que poner aquí? 10 elevado a 15 hercios. Y a eso le tengo que quitar 10 elevado a menos 18 julios para obtener cuánto vale la energía cinética máxima. Energía cinética máxima, por lo tanto, pues será lo que sale al hacer esa diferencia, que es 9,872 por 10 elevado a menos 19. Estos serían julios. Estoy fiando de lo que pone ahí, supongo que estará bien hecho, ¿no? De todas formas, voy a comprobarlo, aunque solo sea esta vez con la calculadora. 6,624 exponente menos 34 multiplicado por 1 exponente 15 y menos 1 exponente menos 18, sale la bonita cifra. Vaya, es que ni se parece a lo que tengo ahí. Ah, bueno, es que me falta un 3 aquí. Me he equivocado al meter el número. A ver, aquí he puesto 1 y es 3. No, esto es 1, vale. Y esto es 3, eso es. Aquí he puesto 1 exponente 15 y es 3 exponente 15. Bueno, igual a, vale, sí, 9,872 por 10 a la menos 19. Tenía que estar bien. Vale, pues eso es la energía cinética máxima. ¿Y cuál es la velocidad de los electrones? Esa velocidad máxima, la energía cinética máxima, pues es un medio de la masa del electrón por la velocidad máxima al cuadrado, ¿no? Así que, ¿cuánto vale esa velocidad? Pues la velocidad máxima será la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética máxima partido por la masa del electrón. Es decir, la raíz cuadrada de 2 veces 9,872 por 10 elevado a menos 19 dividido por la masa del electrón, que recordemos que era 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, y cuando metamos esto en la calculadora pues me tiene que salir este numerito que tengo ahí, 1,473 por 10 elevado a 6, ¿verdad? Por 10 elevado a 6 metros por segundo, es decir, pues 1473 kilómetros por segundo, lo cual es una buena velocidad, pero si no la comparamos con la de la luz, claro, si la comparamos con la de la luz, pues es una velocidad pequeñita. Y podemos pasar a hacer el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 9. Abrimos página nueva. Ejercicio número 9. Bien, a ver qué pide este. Dice, calcula la longitud de onda asociada con un móvil de masa 500 kilogramos que se mueve con una velocidad de 100 kilómetros por hora. Vale, pues este es un problema en el que tengo que aplicar el principio de Broglie, ¿verdad? Así que, bueno, pues tengo la masa, 500 kilogramos, tengo la velocidad y la longitud de onda asociada a una partícula de masa m que se mueve con una determinada velocidad, pues venía dada por esta expresión, h partido por la cantidad de movimiento, ¿no? Es decir, h partido por m y por v.
¿Cuánto vale h? 6,624 por 10 elevado a menos 34. Si eso lo dividimos por la masa del móvil, que en este caso eran 500 kilogramos, ¿verdad? 500 kilogramos. Y si lo dividimos por la velocidad con la que se mueve, que son 100 kilómetros por hora, que lo tendría que pasar a metros por segundo. Recordad que 100 kilómetros por hora, para pasarlo a metros por segundo, pues tengo que multiplicar por 1000 y dividir por 3600, es lo mismo que dividir por 3,6, con lo cual la longitud de onda pues me va a quedar 4,7693 por 10 elevado a menos 38 metros. Esta longitud de onda es extremadamente pequeña. Si nos vamos otra vez al dibujito este de las longitudes de onda, fijaos que la longitud más pequeña que me aparece aquí es de un Fermi, que son 10 a la menos 15 metros. Estamos hablando de 10 a la menos 38 metros. Es decir, cuando un objeto grande se mueve con una velocidad como esta, ¿verdad?, prácticamente no se aprecia de ninguna manera el efecto ondulatorio, no se aprecia la componente ondulatoria de esa partícula, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando vemos estas longitudes de onda tan realmente pequeñas, algo por 10 a la menos 38. Yo no voy a poder apreciar de ninguna manera las características ondulatorias de ese objeto. Digamos que a escala macroscópica, para objetos grandes, y no hacen falta que sean tan grandes como este de 500 kilogramos, prácticamente no se observan los efectos cuánticos. Bien, pues un comentario de ese estilo deberíais incluir en vuestro ejercicio de cuántica de selectividad si tenéis que aplicar el efecto tenéis que calcular la onda, la longitud de onda de de Broglie de un objeto de gran masa, ¿no? Si os sale una cosa tan absolutamente minúscula, pues tenéis que indicar que no se apreciarían los efectos cuánticos con una longitud de onda tan pequeña, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, que es el ejercicio 10, ¿verdad? Sí, es el que va después del 9. Dice que tengo dos fotones. Tengo un fotón de luz ultravioleta, y tengo otro de luz roja, roja. Y me dice que se propagan los dos en el vacío. La pregunta es, ¿cuál de los dos posee más energía? Pues la energía era H por F, ¿no? Y la luz ultravioleta, la frecuencia de la luz ultravioleta, hemos dicho que es más grande que la frecuencia de la luz roja. Por lo tanto, la energía de la luz ultravioleta, energía de la ultravioleta, tiene que ser también mayor que la energía de la luz roja. Así que en el apartado A, pues el fotón ultravioleta tiene más energía que el fotón rojo. ¿Cuál tiene más velocidad? Pues en el vacío las dos se mueven con la misma velocidad, la velocidad de la luz. Es decir, apartado B, pues las dos con la misma velocidad, la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Bien, pues vamos con el ejercicio 11. El ejercicio 11 dice, elabora una hipótesis admisible para explicar por qué ciertos metales precisan luz ultravioleta para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico, mientras que a otros como el zinc y los alcalinos les basta con luz visible. Bueno, esto en realidad está muy relacionado con la química y con la energía, con el potencial de ionización que habéis visto, ¿verdad? Energía de ionización o potencial de ionización. Y bueno, pues los metales alcalinos solo tienen un electrón en la última capa y les resulta muy fácil perder ese electrón, tiene una energía, un potencial de ionización bajo, así que les resulta muy fácil perder ese electrón.
Los alcalinotérreos pues ya les cuesta un poquito más trabajo y así sucesivamente hasta que llegamos a los elementos del otro lado de la tabla periódica, a los no metales, donde arrancar un electrón cuesta Dios y ayuda, ¿no? Es muy complicado y lo que es más fácil es añadir un electrón. Así que, bueno, pues está todo relacionado con esa estructura de capas de los átomos, de los electrones en los átomos de las sustancias químicas, ¿verdad? Pasamos al siguiente apartado, es el apartado 12. Vamos a crear una nueva página y ejercicio número 12 dice lo siguiente. Justifica que la energía de los electrones emitidos en el efecto fotoeléctrico no depende de la intensidad de la luz a una frecuencia dada. Bueno, en el efecto fotoeléctrico, la energía cinética de los electrones admitidos, la energía cinética máxima, depende de la frecuencia de la luz incidente y depende del tipo de metal del que estamos arrancando los electrones. El tipo de metal me dirá cuánto vale el trabajo de extracción, que es esto, ¿verdad? Eso es el trabajo W0, el trabajo de extracción, y esto es la energía de los fotones incidentes. La intensidad, lo único que me mide la intensidad de una fuente de luz es cuántos fotones salen, pero no me mide la energía que lleva cada fotón. Si la fuente de luz es una fuente de luz ultravioleta, salen todos los fotones con la misma energía, con la misma frecuencia de la luz ultravioleta. ¿Que salen muchos fotones? Entonces la intensidad será grande y eso implicará que podré arrancar muchos electrones. Pero todos los electrones que arranque llevarán la misma energía cinética máxima. Bueno, todos no, porque puede ser que si tengo una energía muy grande pueda arrancar electrones con distinto potencial de ionización y entonces los que tengan el primer potencial de ionización, los primeros que arranco, esos saldrán más deprisa y los de del siguiente potencial de ionización, pues claro, como es más difícil sacarlos, pues se escaparían con un poquito menos de velocidad, ¿vale? Así que la intensidad me va a permitir saber si se van a arrancar muchos o poco, pero siempre que la frecuencia sea superior a la frecuencia umbral. Si no, no sacaré ninguno independientemente de la intensidad que tenga mi fuente. Más cosas. Ejercicio 13. Justifica que cualquiera que sea la intensidad de la iluminación por debajo de cierta frecuencia umbral, no se observa emisión alguna de los electrones. Pues aquí sirve exactamente igual lo que hemos estado contando antes, ¿no? Si la frecuencia F es menor que la frecuencia umbral, pues no voy a poder arrancar electrones. 14. Si un protón y una partícula alfa, bueno, ese A con acento supongo que será una partícula alfa, tienen la misma energía cinética, este es el 14, ¿no? Tengo un protón y tengo una partícula alfa, que tienen los dos la misma energía cinética. Es decir, energía cinética del protón y energía cinética de la partícula alfa, y estas dos son iguales. Bien, me dice que si eso es así, ¿qué relación habrá entre sus velocidades y entre sus longitudes de onda? Bueno, este ejercicio pues tiene que aplicar otra vez pues el principio de de Broglie, ¿no? Primero voy a ver cómo son las velocidades. Recordad que la masa de la partícula alfa era 4 veces la masa del protón, voy a poner 4 veces la masa del protón, y la carga de la partícula alfa es el doble de la carga del protón. Y estas son las relaciones que existen. Una partícula alfa es simplemente un átomo de helio que ha perdido los dos electrones. Así que es un núcleo de helio, básicamente dos protones y dos neutrones pegaditos, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la energía cinética de la partícula alfa?
pues será 1/2 de la masa de la partícula alfa por la velocidad de la partícula alfa al cuadrado. ¿Y cuál será la energía cinética del protón? 1/2 de la masa del protón por la velocidad del protón al cuadrado. Pero hemos dicho que la masa de la partícula alfa es 4 veces la masa del protón, así que esto sería 1/2 de 4 veces la masa del protón por la velocidad de la partícula alfa igual a 1/2 de la masa del protón por la velocidad del protón. ¿Y qué se me puede ir de aquí? Pues vamos a poner un bonito color amarillo, el 1/2 este y el 1/2 este se me pueden ir, la masa del protón y la masa del protón se me puede ir, y si saco raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, aquí me faltaba el cuadrado de la velocidad del protón, ¿verdad? Me queda que la raíz cuadrada de 4 veces la velocidad de la partícula alfa al cuadrado es la raíz cuadrada de la velocidad del protón al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad del protón será raíz de 4, que es 2, por la velocidad de la partícula alfa. Esta es la relación que existe entre las velocidades. Bien, pero no me pide solo la relación entre las velocidades, que es la que tengo aquí, velocidad del protón 2 veces la velocidad de la partícula alfa, sino que también me pide la relación que existe entre las longitudes de onda. Bien, la longitud de onda del protón será pues h partido por la cantidad de movimiento del protón, la masa del protón por la velocidad del protón. Y la longitud de onda de la partícula alfa será h partido por la masa de la partícula alfa por la velocidad de la partícula alfa. Como la velocidad del protón hemos dicho que era 2 veces la velocidad de la partícula alfa, aquí puedo poner masa del protón por 2 veces velocidad de la partícula alfa. Y como la masa de la partícula alfa era 4 veces la masa del protón, aquí puedo poner 4 veces la masa del protón por la velocidad de la partícula alfa. Y si divido ambas expresiones, pues me va a quedar que la longitud del protón partido por la longitud de la partícula alfa va a ser igual h entre h se me va a ir, VA y VA se me va a ir, voy a ir tachando aquí con el cacharrito amarillo, h y h se me van a ir, velocidad partícula alfa, velocidad partícula, masa de protón, velocidad partícula alfa, masa de protón, y me queda 1/2 entre 1/4. 1/2 entre 1/4 pues es 2, ¿verdad? Voy a poner ese 2 con un color azul. Así que esta sería la otra relación. Lambda del protón partido por lambda de la partícula alfa igual a 2. O lo que es lo mismo, la longitud de onda del protón es 2 veces la longitud de onda de la partícula alfa. Así que fijaos que la relación es prácticamente igual para velocidades y para longitudes de onda. Pero eso no deja de ser más que una casualidad porque las masas son las que son y de ahí sale pues todo esto. Vamos entonces al siguiente apartado, que es el ejercicio número 15. Le damos aquí el botoncito más, ejercicio número 15, y el 15 me dice que vamos a iluminar un metal, nos da el trabajo de extracción, ¿verdad? Nos dice el trabajo de extracción, a ver que lo ponga por aquí, es cuánto dice 3 por 10 a la menos 19, 3 por 10 elevado a menos 19 julios. Ese es el trabajo de extracción, supongo que lo debo tener por aquí para no tener que tirar de calculadora. Dice que lo ilumino con luz visible que tiene una longitud de onda de 5 por 10 a la menos 7 metros. La longitud de onda 5 por 10 elevado a menos 7 metros. Esa es la longitud de onda con la que ilumino. Y me pregunta por el potencial al que dejan de llegar electrones al electrodo negativo. Y me pregunta también por la frecuencia umbral. Bueno, vamos a ver cuánto vale la frecuencia con la que ilumino, ¿no? La frecuencia con la que ilumino será c partido por lambda, es decir, 3 por 10 elevado a menos, perdón, a 8, 300 millones de metros por segundo dividido por 5 por 10 elevado a menos 7. 3 entre 5 es 0,6 por 10 a la 15, que es lo mismo que 6 por 10 a la 14. 6 por 10 elevado a 14 hercios. Esa sería la frecuencia con la que estoy iluminando. ¿Cuál es la frecuencia umbral? Voy a calcularla antes que
¿Qué es lo otro que me piden? Como el trabajo de extracción es h por la frecuencia umbral, pues solo tengo que despejar de aquí, ¿no? La frecuencia umbral será el trabajo de extracción, 3 por 10 elevado a menos 19 dividido por h, que recordamos que era 6,624, 6,624 por 10 elevado a menos 34. Y esa frecuencia umbral la debo tener calculada por aquí en algún sitio, pues es 4,529 por 10 elevado a 14 hercios. Bien, ¿se va a producir efecto fotoeléctrico? Sí. ¿Por qué? Porque esta es la frecuencia con la que ilumino, que es mayor que la frecuencia umbral. Así que sí se produce efecto fotoeléctrico. ¿Cuál es la energía cinética máxima? Recordad que la energía cinética máxima sería igual a h por f menos h por f0, ¿verdad? Así que si lo hacemos en un momentito, la energía cinética máxima pues será 6,624 por 10 elevado a menos 34 por la frecuencia 6 por 10 a la 14, menos h por f0, que es el trabajo de extracción. Así que podemos poner directamente 3 por 10 a la menos 19. También podríamos poner 6,624 por 10 a la menos 34 por 4,529 por 10 a la 14, pero como ya lo tenemos calculado, pues buena gana de operar de más, ¿no? Esa energía cinética máxima, pues a ver si con un poquito de suerte lo tengo calculado aquí. Pues no, no lo tengo calculado aquí, así que me toca sacar la calculadora. Y sería, pues vamos a hacerlo en un momentito, 6,624 exponente menos 34 por 6 exponente 14 menos 3 exponente menos 19, pues sale, un segundito, que aquí he puesto 3 por 10 a la 19 y claro, pues me sale una burrada. Vale, ahora sí. Esto sale 9,744 por 10 elevado a menos 20 julios. Esto sería la energía cinética máxima, pero recordamos que la energía cinética máxima pues era igual a la carga de electrón por la diferencia de potencial que me están pidiendo. Así que la diferencia de potencial que me están pidiendo pues es la energía cinética máxima partido por la carga del electrón en valor absoluto, es decir, 9,744 por 10 elevado a menos 20 dividido por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19. No os preocupéis que todos estos números os los dan si los necesitáis, ¿verdad? La carga del electrón, la masa del electrón, todas esas cosas. Bueno, esto dividido por 1,6 exponente menos 19, pues esto sale 0,609 voltios, ¿vale? Aquí lo hice directamente sin calcular la energía cinética máxima porque no me lo pedían, ¿vale? Ahí lo tenéis, 0,609. Vale, pues ya tengo el 15, vamos con otro, el 16, por ejemplo. Vamos a ver qué dice el 16, parece que también es de efecto fotoeléctrico. Dice, al iluminar con un metal, voy a pasar página, más 16, 16, a ver si lo pongo. Dice, al iluminar con un metal con luz monocromática de frecuencia, ahora me dan la frecuencia, bueno, pues por lo menos no la tengo que calcular, que casi siempre me dan la longitud de onda, ¿no? Pues me dice que la frecuencia es 1,15 por 10 elevado a 15 hercios. Vale, pues esa es mi frecuencia. Y me dice que observamos que la energía cinética máxima de los electrones emitidos es de 2,0 electronvoltios. Energía cinética máxima 2,0 electronvoltios. Recordad que los electronvoltios era una unidad, un electronvoltio, que valía 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, ¿vale? O sea que si yo me acuerdo de que un electronvoltio vale lo mismo que la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 julios, pues es muy sencillo de manejar, ¿verdad? Bien, ¿qué me pide? Me pide la frecuencia umbral para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Frecuencia umbral. Bien,
Pues para calcular la frecuencia umbral tendré que aplicar lo de que la energía cinética máxima, ¿verdad? Pues es igual a h por f menos h por f0. Y bueno, pues tengo que poner la energía cinética máxima, que es 2 electronvoltios. Pero como h está en julios y tal, pues la energía cinética máxima la tengo que poner en julios. Así que son 2,0 electronvoltios, lo tengo que multiplicar por 1,6 por 10 a la menos 19 para tenerlo en julios. Igual a, ¿cuánto vale h? Pues h es 6,624 por 10 elevado a menos 34. Puedo sacar factor común a las frecuencias, ¿no? 1,11 por 10 elevado a 15 y la otra F0, bueno, casi que me resulta más cómodo no sacar factor común. Voy a multiplicar directamente por 1,15 por 10 elevado a 15 menos 6,624 por 10 elevado a menos 34 por la frecuencia umbral. Vale. ¿Cuánto vale la frecuencia umbral que me saldría de aquí? Pues si esto lo paso al otro lado, me quedaría 6,624 por 10 elevado a menos 34 por 1,15 por 10 a la 15 menos 2,0 por 1,6 por 10 a la menos 19, todo ello dividido por la constante de Planck, 6,624 por 10 elevado a menos 34, me sale que la frecuencia umbral, cuando meta todo eso en la calculadora, que no lo voy a hacer porque lo tengo aquí resuelto, es 6,1691 por 10 elevado a 14 hercios. Esa sería la frecuencia umbral que me están pidiendo como apartado A. B. La frecuencia de la luz con la que habría que iluminar para que la energía máxima de los electrones sea superior en un 25% a la del caso anterior. Apartado B. Pues si quiero que sea un 25% más de 2 electronvoltios, pues la energía cinética máxima será 2,0 electronvoltios por, pues un 25% más es multiplicar por 1,25, ¿no? 2 por 1,25 es 2,5, ¿no? 2,5 electronvoltios. Esos serían los electronvoltios que tendría y ¿cuál sería la frecuencia con la que tendría que iluminar? Bueno, pues la frecuencia con la que tendré que iluminar vendrá dada por la energía cinética máxima más h por la frecuencia umbral dividido por h, ¿verdad? La energía esta es 2,5 por 1,6 por 10 elevado a menos 19 menos, perdón, esto es más 6,624 por 10 elevado a menos 34 por la frecuencia umbral, que hemos dicho que era 6,1691, 6,1691 por 10 elevado a 14, todo ello dividido por la constante de Planck, 6,624 por 10 elevado a menos 34. ¿Y eso cuánto es? Pues eso es la bonita cantidad de, y eso lo tengo aquí calculado, 1,22 por 10 a la 15. 1,22 por 10 elevado a 15 hercios. Bueno, pues lo tengo que iluminar con una frecuencia un poquito mayor que la que tenía antes. Era 1,15 por 10 a la 15 y ahora es 1,22 por 10 elevado a 15. Bien, pues ya está. Y solo me falta una cosita, ¿no? Me falta una cosita que es C, que es cuál debe ser la diferencia de potencial que debemos aplicar para detener los electrones en este último caso. Bueno, pues recordad que la energía cinética máxima, que es 2,5 electronvoltios, pues esto es la energía que tengo. Es por lo tanto, la diferencia de potencial es justamente esa, 2,5 voltios. 2,5 voltios. Recordad que si ponéis esto en julio sería 2,5 por 1,6 por 10 a la menos 19, ¿verdad? 2,5 por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y si
eso es igual a carga de electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 por V, pues el 1,6 por 10 elevado a menos 19 de un lado y el del otro se me van, y me queda que el potencial coincide con este número en electronvoltios, 2,5 voltios. Y ya está, vamos con otro. 17 más. Ejercicio 17. Se ilumina un metal con radiación de cierta longitud de onda. El trabajo de extracción me dice que es 3 electronvoltios. Y la energía cinética máxima es 2 electronvoltios, porque me dice que hay que aplicar un potencial de 2 voltios para parar los electrones, ¿no? Así que recordamos que la energía cinética máxima también era un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado, ¿verdad? Esta es la masa de los electrones. Así que la velocidad que me pide en el primer apartado, apartado A, pues será la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética máxima partido por la masa del electrón. ¿Y esto cuánto es? Pues esto es la raíz cuadrada de 2 veces. La energía cinética máxima son 2 electronvoltios, pero lo tendré que poner en julios. Recordad que para pasarlo a julios hay que multiplicar por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y si eso lo dividimos por la masa del electrón, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31, pues me sale qué velocidad máxima llevan esos electrones, que la tengo aquí calculada y es 8,3863, 8,3863 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Y ya tendría el apartado A de este ejercicio. Vamos con el apartado B. Apartado B, longitud de onda de la radiación incidente. Bien, la energía cinética máxima, que es 2 electronvoltios, 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 19, tiene que ser igual a h por la frecuencia, ¿verdad? H por la frecuencia de la luz incidente, menos el trabajo de extracción, que me dice que es 3 electronvoltios. 3 por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Con lo cual, la frecuencia que me está pidiendo, pues este 3 pasa al otro lado sumando 5 por 1,6 por 10 elevado a menos 19 dividido por la constante de Planck, 6,64 por 10 elevado a menos 34, ¿verdad? Y esto, después de hacerlo, pues me va a salir, lo tengo por aquí, 1,2077, 1,2077 por 10 elevado a 15 hercios. Así que esa sería la frecuencia de la luz incidente para que ocurra eso. Me pide también la frecuencia umbral para extraer los electrones del metal, ¿no? La frecuencia umbral que me está pidiendo, pues la sacaré de esta expresión, H por F0. Así que F0 será el trabajo de extracción partido por H. El trabajo de extracción era 3 electronvoltios, 3 por 1,6 por 10 elevado a menos 19, dividido por 6,624 por 10 elevado a menos 34, y esto sale pues la bonita cantidad de 7,2464, 7,2464 por 10 elevado a 14 hercios. Y eso es el apartado C del ejercicio. Y por fin me dice que cuál sería el potencial necesario para detener los electrones si duplico la frecuencia de la radiación, A, F, C y D. Bien, si duplico la frecuencia de la radiación, pues lo que me quedaría es que el delta dV pues sería la frecuencia de las radiaciones incidentes, H por la frecuencia de la radiación incidente, pero la radiación incidente era el doble del anterior, ¿no? Por 2 veces 1,2077 por 10 a la 15, ¿verdad? El trabajo de extracción sigue siendo el mismo. Así que si el trabajo de extracción sigue siendo el mismo, pues esto sería
3 electronvoltios. Bien, en realidad esto va a salir pues esto va a salir 5 por 2, 10 menos 3, esto va a salir 7 electronvoltios. ¿Por qué? Voy a razonarlo de otra forma, ¿verdad? Porque para no tener que hacer tantos números. ¿Por qué estoy diciendo que esto tiene que salir eso? Bueno, pues resulta que aquí lo que tenía es que con esto de aquí, H por F, ¿verdad? Pues H por F era, esto lo pasaba al otro lado, y H por F era 5 veces 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Recordáis este 5 que he puesto aquí antes, verdad? Entonces, esto es 5 electronvoltios. Si duplico la frecuencia, entonces el H por F va a ser 2 por 5. H por F' va a ser 2 por 5, va a ser 10 electronvoltios. Por lo tanto, si eso es así, pues esa diferencia de potencial que estoy buscando, pues va a ser esos 10 electronvoltios, que es H por F', ¿no? H por F', H por F' menos la H por la frecuencia umbral. Estos son 10 electronvoltios menos 3 electronvoltios, que esa no ha cambiado, 3 electronvoltios, y estos son 7 electronvoltios. Ojo lo que hace uno para no tener que hacer tantas cuentas, ¿verdad? Vale, pues vamos con otro. Ejercicio 18. 18. Dice, determina la longitud de onda asociada a los electrones que han sido acelerados mediante una diferencia de potencial de 10 a la 4 voltios. Bueno, pues, ¿qué energía tienen esos electrones? Pues la energía es E multiplicado por V, la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19, por la diferencia de potencial, que son 10.000 voltios, ¿vale? Así que esto es 1,6 por 10 elevado a menos 15 julios, ¿vale? Esa es la energía que tendrían estos electrones de los que me está preguntando en este ejercicio, ¿verdad? ¿Y cuál sería la velocidad entonces de esos electrones? Pues 2 veces la energía cinética partido por la masa de los electrones. Esto ya lo hemos calculado un montón de veces, ¿no? Es decir, raíz cuadrada de 2 veces esta energía que me sale ahí, 1,6 por 10 elevado a menos 15, dividido por la masa del electrón, que sigue siendo 9,1 por 10 elevado a menos 31, y cuando metemos esto en la calculadora, me sale esta velocidad que tengo aquí, 5,93 por 10 a la 7, 5,93 por 10 a la 7 metros por segundo. Bien, pues esto es un 20% de la velocidad de la luz, ¿no? Es decir, estamos bastante cerca de la velocidad de la luz. Tened cuidado, a ver si cuando hagáis un cálculo de esto sale una velocidad mayor que la de la luz, pues eso será que hay algún dato mal, ¿vale? Pero bueno, en este caso no pasa eso. Y luego aplicamos la ecuación de de Broglie, lambda es h partido por la cantidad de movimiento, m por v, es decir, 6,624 por 10 elevado a menos 34, partido por la masa, estamos hablando de un electrón, pues 9,1 por 10 elevado a menos 31, y por la velocidad que nos ha salido antes, 5,93 por 10 elevado a 7. Y bueno, pues aquí así a ojo de buen cubero me va a quedar un menos 3 arriba, que con el 7 me va a salir algo por 10 a la menos 10, más o menos, ¿no? Me va a salir una longitud de onda de 1,2275 por 10 elevado a eso, pues a menos 11, ¿no? Pues eso, del mismo orden de magnitud que estaba comentando antes. Es una longitud de onda bastante pequeña, pero todavía no hemos llegado a salirnos del espectro electromagnético, así que este electrón sí que se puede comportar como una onda sin demasiados problemas. ¿Y qué más? Pues esto eran metros, ¿verdad? Metros. Pues vamos con el último, el 19, a ver qué pregunta. Me dice que tengo un electrón y un cuerpo de 9,1 kilogramos
y que se mueven con la misma velocidad. Así que tengo un electrón y tengo un cuerpo que dice que tiene una masa de 9,1 kilogramos. Este cuerpo tiene una masa m y la masa del electrón sabemos que es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, ¿verdad? Así que tengo esos dos cuerpos. Me dice que los dos se mueven con la misma velocidad, 400 kilómetros por segundo. Eso son 4 por 10 a la... son 400.000 metros, ¿no? 4 por 10 a la 5 metros por segundo, la velocidad del electrón, y la velocidad de este objeto es la misma. 400.000 metros por segundo, 4 por 10 a la 5 metros por segundo. Y me dice, compara las longitudes de onda asociadas. La longitud de onda del electrón será h partido por la masa del electrón, 9,1 por 10 elevado a menos 31, y por la velocidad del electrón, 4 por 10 a la 5, ¿verdad? Y la longitud de onda de la partícula esta, voy a llamarla partícula m, pues es h partido por 9,1 por 4 por 10 elevado a 5. Y si las divido, me queda que la longitud de onda del electrón partido por la longitud de onda de la partícula esta de masa m, pues es 1 partido por 10 elevado a menos 31, o lo que es lo mismo, esto es 10 elevado a 31. Bueno, pues 10 elevado a 31 significa que la longitud de onda del electrón es muchísimo mayor que la longitud de onda de la partícula m. De hecho, la longitud de onda de la partícula m es la longitud de onda del electrón partido por 10 elevado a 31 veces, ¿no? Bueno, pues es una burrada. En realidad, lo que estamos viendo aquí es que la longitud de onda de la partícula m sería tan pequeña que no tendría ningún tipo de comportamiento cuántico. Estoy viendo que aquí sale 10 a la 28, no sé si me habré equivocado en algún sitio, no, es 10 a la 31, ahí deben haber hecho algo raro. Vale, pues estos son los ejercicios que os había encargado, ¿verdad? Aquí tenéis algunos ejercicios que han ido saliendo en distintos exámenes de selectividad, una pequeña selección, ¿verdad? Fijaos, explica brevemente en qué consiste el efecto fotoeléctrico, qué es la frecuencia de corte o frecuencia umbral, ¿no? Bueno, normalmente suelen usar los mismos términos, pero alguna vez meten ahí un término raro que se han sacado de un libro raro y te pueden fastidiar, ¿no? Si alguna vez aparece algún término que no conocéis o que resulta extraño, pues no dudéis en preguntar. Siempre que se hace una pregunta razonable, si el profesor que está por allí no es de la especialidad, pues suele elevar la pregunta al tribunal para que se le dé una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, es una de las opciones que tenéis, preguntar si no entendéis alguna cosa porque hayan cambiado un término de los... Yo suelo deciros siempre que una cosa se llama de 2, de 3, de 4 maneras diferentes, ¿no? Pero en fin, siempre puede darse el caso raro, ¿no? Aquí tenéis otra del 2014, qué velocidad adquirieron los electrones de una superficie metálica iluminada con luz de longitud de onda de 4 por 10 a la menos 7 metros, si la frecuencia umbral o la longitud de onda correspondiente a la frecuencia umbral es esta otra, ¿no? Te daban como dato la velocidad de la luz en el vacío. Pues es lo de siempre, ¿no? Calculamos la frecuencia asociada a cada una de estas longitudes de onda, pues velocidad de la luz partido por la longitud de onda umbral, pues la de este es 5 por 10 a la 14 hercios, la frecuencia de la longitud de onda incidente, c partido por la longitud de onda incidente, 7,5 por 10 a la 14, como esta es mayor que esta, se produce efecto fotoeléctrico, calculamos la energía cinética máxima, y luego una vez que tengo la energía cinética máxima, calculo la velocidad con la formulita de siempre, raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética máxima partido por la masa del electrón, ¿verdad?
Aquí tenéis otro, explica el concepto de dualidad onda-corpúsculo, pues aquí hay que enrollarse un poquito en teoría, bueno, pues repasar la teoría por si acaso, y luego dice cuál tendría que ser el valor de la constante de Planck para que una pelota de medio kilogramo lanzada a 5 metros por segundo tuviese una longitud de onda de 1 metro. Bueno, nosotros sabemos que lambda es h partido por p, ¿no? Pero en este caso la incógnita es h, así que h tendría que ser lambda por p. La longitud de onda es 1 metro, la cantidad de movimiento, la masa que es 0,5 por 5, 2,5, pues tendría que valer la constante de Planck 2,5, ¿no? Pero obviamente la constante de Planck no vale. Esto es una pregunta rara donde las haya, ¿no? Pero bueno, pues no deja de ser algo que se puede calcular. 2015. Me dan la frecuencia umbral del potasio, ¿no? Recordad que cada metal tiene una frecuencia umbral diferente. ¿De cuál será la velocidad máxima con que electrones de ese metal son emitidos cuando hacemos incidir sobre él una de frecuencia de 6 por 10 a la 14? Pues igual que antes. En este caso, además, me dan las frecuencias, pues no tengo que hacer ningún cálculo extra. Calculo la energía cinética máxima, h por f menos h por f0, calculo la velocidad, bueno, pues ya está. Una tontería, ¿no? Otro, del 2015, calcular la longitud de onda de un electrón que tiene una energía cinética de 1,6 por 10 a la menos 17 julios. Si tengo la energía cinética, puedo calcular la velocidad. Cuando tenga la velocidad, pues aplico la ecuación de Broglie, h partido por la masa del electrón por la velocidad del electrón, y me sale esta cantidad de aquí y ya está, ¿no? Los electrones, cuando se mueven a unas velocidades más o menos razonables, pues casi siempre sus longitudes de onda andan en el orden del nanómetro, ¿no? Por aquí, por 10 a la menos 10, 10 a la menos 11. 2015, otra pregunta. ¿Qué es la longitud de onda de Broglie? ¿Cuál es la longitud de onda asociada a un neutrón de tal masa que se mueve con tal velocidad? Bueno, pues la longitud de onda de Broglie es la longitud de onda asociada a un cuerpo cuando se considera su movimiento como onda en vez de como partícula, ¿no? Y bueno, pues el cálculo pues es el mismo cálculo de siempre, no tiene mayor historia, ¿no? Dice, la frecuencia humoral para el efecto fotoeléctrico de un metal es F0. Explica qué ocurrirá si se ilumina la superficie del metal con radiación de frecuencia 2 veces F0. Pues en ese caso se producirá efecto fotoeléctrico, ¿no? Si ilumino con una frecuencia que es el doble de la umbral, pues se producirá efecto fotoeléctrico. Dice que si mantenemos esa frecuencia invariablemente mientras vamos aumentando poco a poco la intensidad, dice, aumentará, disminuirá o se mantendrá constante la energía cinética de los fotoelectrones. Pues como la frecuencia la mantenemos constante, la energía cinética de los fotoelectrones se va a mantener constante también, porque la energía cinética solo dependía de cuál era la frecuencia con la que iluminaba y de cuál es la frecuencia umbral. Así que no estoy cambiando nada de eso, la energía cinética se mantiene. Dice, ¿y el número de fotoelectrones? Pues como estoy aumentando la intensidad, llegarán más fotones al metal y se emitirán más fotoelectrones. Eso sí que pasará con la misma energía cinética todos, pero más fotoelectrones. Y bueno, pues si revisáis los exámenes de los últimos años que tenéis corregido en la página del coordinador, creo que tenéis el enlace todos porque yo os lo pasé, pero de todas formas si alguien lo ha perdido, pues que me lo diga y lo vuelvo a poner, pues también encontraréis algunos ejercicios de este tipo. En principio son ejercicios bastante asequibles y que, bueno, pues son un puntito casi seguro si tienes la suerte de que te caiga un efecto fotoeléctrico o alguna cosita de estas. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Enseguida os subiré algo del último tema que vamos a ver, el de física nuclear. Hasta luego.